¿Cómo podemos saber que todo esto es cierto? Bueno, en un sentido ya he respondido con lo que acabo de decir, pero recuerda que hemos visto con mucha claridad que Jesús había muerto. Eso es absoluto, ¿no? Y solo una resurrección genuina de la muerte puede explicar la manera en que apareció a tantas personas posteriormente. Pero además de eso tenemos la tumba vacía, algo que incluso sus enemigos, entre las autoridades religiosas de su tiempo, tuvieron que admitir como una realidad. Ten en cuenta que habían puesto soldados profesionales a guardar la tumba para evitar que nadie intentara robar el cuerpo de Jesús. Y de hecho, en el Evangelio de Mateo leemos que aquellas autoridades hicieron lo imposible por engañar a la gente cuando les llegó la noticia de que Jesús había resucitado. En Mateo capítulo 28 dice lo siguiente: reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Esto lo oyó el gobernador, y nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y luego añade el evangelista, dice que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Esto está en Mateo 28. ¿No sería este un pensamiento, digamos, poco realista? Me refiero a que sus amigos, los amigos de Jesús, querían verle volver a la vida, ¿no? Claro, y entonces de tanto desearlo acaban diciendo que ocurrió. No, pero mira, hay evidencia no solo de que Él se apareció a sus discípulos, gente que ya había creído en Él, sino también a personas que no creían en Él. Uno de ellos era Jacobo, su propio hermano, que hasta ese momento no había sido seguidor de Jesús. Pero luego se convirtió, como consecuencia de verle resucitado, se convirtió en uno de sus seguidores. Tampoco debemos olvidar los cambios extraordinarios que tuvieron lugar en las vidas de sus discípulos, precisamente como consecuencia de su resurrección. Previamente leemos que habían sido una banda de hombres acobardados. Cuando Jesús fue arrestado, justo antes de su crucifixión, se dice que todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y Pedro, que era como una especie de portavoz de los discípulos, negó haber conocido jamás a Jesús cuando una simple criada lo señaló como uno de ellos. Fíjate qué grado de cobardía. Pero luego estas mismas personas, inmediatamente después de la resurrección de Jesús, el mismo día que había resucitado de la muerte, se nos dice en el Evangelio de Juan que sus seguidores estaban llenos de miedo. Dice que en Juan 20, 19, dice: llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Ahora fíjate que esta gente que tiene miedo de una criada, que se reúnen con la puerta cerrada, descubrimos que después de que se dieron cuenta de que Jesús había resucitado y estaba vivo, aquellos mismos hombres tan tímidos y tan temerosos se volvieron atrevidos y valerosos y comenzaron a declarar de manera pública las buenas noticias acerca de Jesús. Además, fíjate que estuvieron dispuestos a sufrir persecución hasta el punto de ser encarcelados, de recibir paliza, algunos hasta de morir por el nombre de Jesús, porque sabían que Él realmente habían vencido la muerte. Así que no es que ellos pensaran esto, que fue una realidad. Nadie da su vida por una cosa que sabe que no es real. Así que podemos resumir que son estos acontecimientos tan tremendos, la muerte y la resurrección de Jesús, los que comenzaron el cristianismo, el cual no solamente transformó a aquellos hombres, sino ahora mismo sigue transformando la vida de millones de personas por todo el mundo. La resurrección de Jesús fue realmente un hecho histórico. Él ya no está muerto, sino que vive. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Bueno, lo realmente importante en todo esto es que nosotros podemos tener hoy una relación con Jesús porque Él está vivo. Podemos conocerle, podemos experimentar el poder de su resurrección en nuestras vidas, hoy mismo. Podemos orar a Él, hablar con Él. Podemos saber que Él nos escucha, lo cual si estuviera muerto, pues no tendría sentido. Así que cuando los cristianos le hablan a otras personas acerca de Él, están hablándoles de una persona viva. A diferencia de otros líderes religiosos que han vivido y muerto, solo Jesús ha regresado de la muerte.